Muy bien. Bueno, entonces damos comienzo a la clase de hoy. Nosotros habíamos quedado la clase pasada, habíamos cortado, habíamos terminado de ver eh, el estado de, habíamos visto el estado de evolución del patrimonio neto, habíamos visto el estado de resultados y estábamos ahora, estábamos llegando a el otro estado básico que faltaba, que es el estado de flujo de efectivo. Vamos a explicar un poco el estado de flujo de efectivo y después me gustaría hacer un pequeño repaso en lo que nos quede, y si no terminamos hoy lo terminaremos el lunes, de cómo sería un poquito los estados contables, o sea, todos los estados que vimos, y hacer por lo menos una pasadita por todos esos estados y los cuadros fundamentalmente, para que ustedes vean, para que podamos ver así, charlar un poquito y ver cómo se van relacionando entre sí, incluso para que ustedes eh, puedan hacer algún tipo de pregunta si tienen alguna duda y para que vean también para qué sirvió todo esto, o sea, cuál fue el sentido de explicar todo el tema de exposición, para que ustedes puedan ubicarse en un juego de estados contables donde va cada cosa y bueno, y cómo se van conectando cada uno de los estados contables y cada uno de la información complementaria de la que hablamos. Ustedes siempre recuerden siempre que que tienen todas las clases grabadas, o sea que cualquier cosa pueden recurrir ahí y ver los conceptos, y tienen todo el material que yo fui subiendo, así que yo en la información del grupo no borré el material, o sea que si ustedes entran al grupo, todo lo que yo pasé, todas las pantallas, todas las pantallas que las pasé en PDF, que las subí al WhatsApp, están, yo no las borré, así que ustedes las tienen ahí. Del mismo modo que ahí en YouTube yo no les borré ninguna clase, o sea que tienen todas las clases subidas, todas las clases que yo grabé están todas subidas, así que ustedes pueden entrar a la que quieran, yo no se las saqué, no las borré para nada, o sea que las tienen ahí, ¿eh? Así que cualquier duda que tengan pueden ir, la tienen por día, y entonces bueno, pueden ir viéndola. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito ahora a ver lo que es el estado de flujo de efectivo. Yo les voy a mostrar así rápidamente. Acá estamos viendo, se ve medio chico, pero estamos viendo un poco lo que es un estado de flujo de efectivo, un modelo de estado de flujo de efectivo. Vamos a ver un poquito cuál es la idea de este estado de flujo de efectivo. Bueno, en primer lugar vamos a decir que este estado de flujo de efectivo es un estado que es dinámico, o sea, también es dinámico, está mostrando información de un periodo de tiempo, o sea, esto es, se muestra por un ejercicio, o sea que se está mostrando por todo un ejercicio, no es una situación puntual de un momento determinado, sino que es una situación de todo un ejercicio, o sea, lo que fue pasando durante todo el ejercicio. Pero este tiene un enfoque, a diferencia del estado de resultados, que tenía un enfoque de naturaleza económica. El estado de flujo efectivo tiene un enfoque que es de naturaleza financiera. O sea, la naturaleza de este estado es financiera. O sea, el enfoque que nosotros vamos a dar es financiero y no económico. El estado de resultados muestra la composición de los resultados de la empresa, o sea, del resultado económico de la empresa. Mientras que acá lo que se muestra es el estado financiero, es el flujo financiero que tuvo la empresa, o sea, el flujo de dinero. Es decir, si en el estado de resultado nosotros trabajábamos por lo devengado, acá estamos trabajando por lo percibido. O sea, cuando nosotros decimos devengado, ¿qué estamos diciendo? Bueno, si un gasto, una actividad se reflejó en un ejercicio, esa actividad nosotros lo que estamos poniendo en el estado de resultados son aquellas operaciones que se desarrollaron en el ejercicio y que impactan en ese ejercicio. Por ejemplo, si nosotros estamos registrando alquileres del ejercicio, estamos registrando los alquileres devengados en el ejercicio.
sin importarnos, o sea, devengados, ¿qué quiere decir? Que bueno, que se utilizaron en ese ejercicio, o sea, se gozaron en ese ejercicio los alquileres. O sea, si yo alquilé un inmueble durante todo el año 2019, bueno, durante todo el 2019, cada mes del 2019 yo alquilé un inmueble, entonces gocé de ese alquiler. Y eso es para mí es un gasto de ese periodo. O sea, yo, digamos, lo gasté en ese periodo. Después, si yo le debo plata todavía a quien me alquila, o le pagué todo, bueno, eso la verdad que no forma parte del análisis económico. Sí forma parte del análisis financiero. Y eso sería lo que nosotros estaríamos mirando en este estado de flujo efectivo. O sea, estaríamos convirtiendo todo lo que es económico a todo lo que es financiero. Es decir, acá lo que nos importa es concretamente de dónde provino el dinero que utilizó la empresa en su actividad, y en qué lo aplicó, en qué lo utilizó. O sea, eh, si yo, por ejemplo, eh, digo, eh, tengo que registrar un, un gasto, por ejemplo, de papelería, ¿cierto? Compré resmas de papel, entonces tengo que registrar ese gasto, tengo un gasto de papelería. Bueno, voy, me dan compro el resmas de papel, me dan la factura y yo con la factura registro la compra. Esa compra es un gasto de papelería. Entonces digo, bueno, registré el gasto de papelería, lo cual es un concepto que va a formar parte del estado de resultados como gasto de papelería y útiles. Bien, entonces, no importa, ¿no? Ahí no me está preguntando el estado de resultados si yo pagué el gasto en la librería, porque a lo mejor me dio la factura y yo tengo, qué sé yo, 30 días para pagarla, entonces yo todavía no la pagué, pero es gasto de este mes, de hoy, porque hoy fui y la compré, entonces va a quedar registrada como una operación del día 4 de junio de 2020. Y va a formar parte de, digamos, los gastos del mes de junio. A pesar de que a lo mejor yo lo termine pagando en julio. Pero ¿qué pasa? En este estado de flujo efectivo no. En el estado de flujo efectivo lo que va a mirar es decir, mira, a mí se hizo este gasto, pero yo no lo voy a considerar hasta tanto no se pague. Entonces, si esta resma de papel se paga en julio, a mí en el estado de flujo efectivo me va a impactar en el mes de julio. O sea, yo en este estado de flujo efectivo lo que voy a informar es, por ejemplo, los gastos que pagué, no los devengados, sino los que pagué. Entonces, si yo compré compré resmas de papel en marzo, compré en abril, compré en mayo, compré en junio y las pago todas en julio, o sea, en julio le pago los 4 meses de gasto que tuve, se los pago todo en julio. En el estado de resultados yo voy a tener gastos en febrero, en marzo, perdón, en marzo, en abril, en mayo y en junio. O sea, en los 4 meses de esto voy a tener gastos de papelería. Mientras que en el estado de flujo efectivo yo voy a tener una erogación en julio solamente. ¿Por qué? Porque fue cuando lo pagué. O sea, lo que voy a registrar o tomar en este estado son los movimientos financieros, es decir, lo que me va a importar acá es cuándo lo pagué, no cuándo se efectuó el gasto. Y del mismo modo con los ingresos. Si yo puedo hacer, ustedes saben que se pueden hacer ventas donde yo hago una venta y la voy a cobrar en cuenta corriente, por ejemplo, y entonces esa venta que yo hice en cuenta corriente, este, las voy a cobrar, ¿no es cierto? A lo mejor algunas podré cobrarlas al contado, otra la podré cobrar a los 30 días, otra a los 60 días, otra a los 90 días, qué sé yo, depende de las condiciones que tenga con cada uno de los clientes que yo tenga, con los grupos de clientes que tenga. Entonces, bueno, yo puedo tener distintas condiciones, entonces no necesariamente todo va a ser igual. Entonces, en el estado de resultados yo voy a tener las ventas en el momento que efectúo las ventas. Es decir, cuando yo registro la venta, la venta está hecha. Yo vendí tanta cantidad de mi producto y bueno, hice la factura y está la venta. La venta
se hizo el día que hice la factura, o sea, el día que registré la venta, ya está registrada registré la operación. Muy bien. Ahora, en el caso, o sea, ya está devengada. Ahora, en el caso de el estado de flujo efectivo, no, lo que me va a interesar es cuándo la cobro. O sea, si yo esa venta que hice hoy la voy a cobrar en agosto, bueno, yo en agosto, cuando me ingrese el dinero, recién ahí va a producirse un ingreso de efectivo por el cobro de una venta. O sea, en ese momento me va a aparecer en este estado el cobro del efectivo por una venta realizada. Quiere decir que va a tener un desfasaje con respecto a otros estados, o sea, no va a ser igual, por ejemplo, en el caso que el estado de resultado. ¿Por qué? Porque lo voy a estar mirando desde el punto de vista financiero. Y además, no solamente acá voy a registrar las operaciones, los movimientos de dinero que son, digamos, que me están produciendo un resultado económico que impacta en el estado de resultados, sino que también acá voy a estar mirando aquellos movimientos de dinero que por ahí no sean un movimiento de resultados, sino a lo mejor que sea una inversión que yo hice o una financiación, porque por ejemplo yo puedo recibir dinero porque el banco me dio un préstamo, entonces a mí me ingresó dinero y entonces acá como estamos en un estado de flujo de efectivo, yo lo que estoy mirando es si me ingresó dinero. Acuérdense que definimos al principio que estábamos hablando de el dinero que recibe una empresa, un ente, y en qué lo aplica ese dinero, en qué lo utiliza. Entonces, yo puedo recibir el dinero ya sea por una operación comercial, por una operación financiera, porque me lo prestaron, porque lo encontré, porque no sé, por mil motivos puedo recibir dinero. Bueno, entonces este estado lo que dice es, bueno, ¿dónde, ¿de dónde proviene el dinero que utilizó la empresa? Entonces voy buscando todos esos elementos que hacen que la empresa haya recibido dinero. Entonces, si se recibió dinero en la empresa, bueno, yo voy anotando todo aquello que me generó ingreso de dinero, o sea, el dinero que ingresó. Y por otro lado, en qué lo fui utilizando ese dinero. No necesariamente tiene que ser un gasto, puede ser la compra de un bien, puede ser el pago de una deuda, puede ser o sea, la utilización tiene distintos elementos. Ya lo vamos a ir viendo, no me quiero adelantar, pero lo que quiero sí que quede claro es que esto tiene un enfoque muy financiero, no es un enfoque económico como en el caso del estado de resultados, sino que es un enfoque financiero. Y acá no estamos hablando nunca de resultados. Por eso, ¿por qué? Porque no es económico. Sí estamos hablando de aumentos o disminuciones de efectivo. Ahora vamos a ver un poquito qué entendemos por cada cosa, ¿no es cierto? Eh, bueno, el, el estado de flujo efectivo tiene dos métodos para hacerlo, uno que es el método directo y el otro que es el método indirecto. Yo el método indirecto ahora no lo voy a desarrollar, después les mencionaré un poquito la diferencia, pero antes que, este, eh, para que se entienda bien primero el concepto, yo lo voy a explicar un poquito por lo que es el método directo, porque es el más claro. O sea, es el que tiene, digamos, el camino correcto, el camino que nos va a permitir entenderlo. El indirecto, digamos, parte de un resultado y hace algunos cambios, algunos retoques. Entonces por ahí se requiere conocer primero el directo para después interpretar el indirecto. Entonces es mejor entenderlo por acá porque digamos, este es el que canta claro cómo es el procedimiento, a qué apunta. O sea, de acá lo que nosotros queremos fundamentalmente que se entienda es a qué apunta, qué información brinda. Es un estado muy importante, pero ¿qué información brinda? Bueno, entonces, en primer lugar nosotros vamos a decir que consta de dos partes. Por un lado, esta primera parte que está acá, esta primera parte que nosotros tenemos acá, que dice las variaciones del efectivo. Y entonces dice cuál es el efectivo que había al inicio, cuál es el efectivo al cierre. Yo acá yo lo voy a, esta primera parte la voy a poner ahora por separado para que se entienda mejor.
y si hay un aumento o disminución de efectivo. Ya, ahora lo explico bien eso. Y por otro lado, las causas de las variaciones del efectivo. O sea, primero las variaciones del efectivo y después las causas. O sea, quiero que eso se entienda bien para que no haya ningún tipo de problema con eso, porque realmente lo importante acá es que entendamos que hay dos partes. O sea, por un lado, lo que es o sea, si varió o no varió el efectivo. Ahora vamos a ver qué es la variación del efectivo. Y después las causas de variación. Son dos partes. La primera parte y acá abajo la segunda parte, que es más amplia. Ya tiene un grado de detalle. Vamos a hablar un poquito de la primera parte. O sea, qué es la variación del efectivo. Entonces yo acá voy a extractar en una pantalla solamente esta primera parte. Y entonces tenemos lo siguiente, lo que tenía yo ahí. La variación del efectivo. ¿Y nosotros qué tenemos? Dice, efectivo al inicio del ejercicio. O sea, nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿cuál era el efectivo que teníamos cuando empezó el ejercicio? O sea, ¿cuál era el efectivo que tenía la empresa al cierre del ejercicio anterior? O sea, acuérdense siempre que cuando nosotros decimos al inicio del ejercicio, sería lo que había al cierre del ejercicio inmediato anterior. Si yo digo, por ejemplo, estoy analizando el ejercicio 2020, que supongamos que va de enero a diciembre, yo digo, bueno, ¿cuál es el efectivo que había al inicio, el 1 de enero de 2020? Y bueno, es el efectivo que había el 31 de diciembre, porque digamos es con el que empecé el ejercicio. O sea, yo cerré el anterior con un efectivo y empiezo este con ese efectivo. O sea, digamos, sería el de las 0 horas del 1 de enero. Entonces, bueno, es lo mismo que si digo el de las 24 horas del 31 de diciembre del 2019. O sea, digamos, ahí se juntan y digo, el cierre del ejercicio anterior es el inicio de este ejercicio. Entonces ahí estoy diciendo que ese efectivo que había al inicio del ejercicio sería el del cierre del ejercicio anterior. Lo comparo con lo que tengo al cierre y digo si aumentó o disminuyó. Hasta ahí es simplemente una cuentita matemática, decir, bueno, ¿cuánto había antes, cuánto había ahora? Por ejemplo, qué sé yo, ¿cuánto tenía? Ahora esto es un poquito más amplio, ahora vamos a ver qué es efectivo, porque no es solamente pesos, o sea, vamos a ver qué hay ahí adentro. Pero supongamos que fuera, es como si yo dijera, bueno, ¿cuánta plata tenías en el bolsillo el 31 de diciembre de 2019 y cuánta tenés el 31 de diciembre de 2020? Entonces, bueno, el 31 de diciembre de 2019 tenía 100 pesos y el 31 de diciembre de 2020 120. Bueno, tengo 20 pesos más. Listo. Yo acá lo que digo es que acá tenía 100, acá tengo 120, ahora tengo, o sea que aumenté 20 pesos. Punto. Eso así solo no me dice nada. Lo único que tengo es que sí, tengo un poco más de plata en el bolsillo. O al revés. Tenía 120, ahora tengo 100, disminuyó en 20. O sea, estoy mirando, comparando dos números de distintos momentos y decir si tengo más o tengo menos. Eso, hasta ahí estoy diciendo solamente eso. Bien. Pero para poder entender esto, nosotros tendríamos que entender un poquito qué significa efectivo. ¿Qué es el efectivo? ¿Son pesos solamente? No. A ver. La resolución técnica 8 dice, establece qué es lo que se considera efectivo. Y esto que dice acá, E es efectivo y E sería equivalente de efectivo. Acá tenemos dos cosas. Tenemos el efectivo y el equivalente y los equivalentes de efectivo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, cuando decimos efectivo es un término muy genérico. No estamos diciendo el efectivo solamente los pesos. No es la plata que está en la caja, los billetes. No nos estamos refiriendo a los billetes. Nos estamos refiriendo a algunas cuentas donde tenemos dinero disponible y que lo consideramos efectivo y aunque no sean un efectivo, lo podemos llegar a considerar como un equivalente. Y ahora vamos a ver cuáles.
En primer lugar, tenemos que considerar efectivo al efectivo, o sea, al dinero en efectivo. O sea, si nosotros decimos, bueno, por excelencia, el efectivo, ahí metemos los pesos, ¿no es cierto? Los pesos o el dinero que contemos en billete. Eso directamente, ahí no tenemos ninguna duda, eso es efectivo. ¿Qué otra cosa más también tenemos disponible como que cumple la función de efectivo? Aunque no lo tengamos el billete en la mano. Y bueno, los depósitos a la vista. ¿Cuáles son los depósitos a la vista? Y las cuentas corrientes, las cajas de ahorro. ¿Por qué? Porque son dinero, acuérdense que los depósitos a la vista son todos aquellos depósitos que nosotros disponemos en el momento, o sea que lo podemos disponer en cualquier momento. Si yo tengo dinero en el banco, eh, lo puedo ir a retirar en cualquier momento o puedo emitir un cheque o puedo hacer una transferencia y pagar, o puedo hacer una transferencia y comprarme algo, puedo, o sea, digamos, lo puedo disponer en el momento que quiera. Entonces, el hecho de tener el dinero en cuentas corrientes o en caja de ahorro no significa que no tenga el dinero, o sea, que no, o sea, físicamente no lo tengo acá, en el bolsillo o en la caja fuerte o en donde sea, pero lo cuento ese dinero, lo dispongo, o sea, es una disponibilidad, es un dinero disponible. Entonces, eso también se considera un efectivo. ¿Por qué? Porque está disponible, o sea, lo puedo disponer en el momento. O sea, hago un cheque y pago, y ya está. O sea, digamos, tengo el dinero ahí para poder utilizarlo. Bien. Con caja de ahorro lo mismo. Lo puedo disponer en el momento. Bien. Pero además, hasta ahí no hay duda, porque ahí, digamos, es dinero contante y sonante, lo tenemos ahí disponible. No hay duda con esto. La primera duda se presenta porque después dice, la resolución técnica 8 establece, dice, hay activos, los activos que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo más que con fines de inversión u otros propósitos. O sea, acá se está refiriendo más precisamente a las inversiones, algunas inversiones, porque dice, aquellos activos que en realidad se está refiriendo a inversiones que se mantienen con el fin de cumplir compromisos de corto plazo más que con fines de inversión u otros propósitos. Es decir, por ejemplo, aquellas inversiones que son de corto plazo, que yo las dispongo para poder hacer frente a cualquier obligación. O sea, yo la puedo utilizar para pagar cualquier cosa o cumplir un compromiso. O sea, por ejemplo, si yo tengo un dinero, no sé, en plazo fijo, pongamos, tengo un plazo fijo, ese dinero a lo mejor no lo tengo disponible ya, porque el plazo fijo tiene un vencimiento. O sea, yo, digamos, voy a disponer de ese dinero, qué sé yo, dentro de 15 días, dentro de 20 días, no sé cuándo vence. Pero sí hay una cosa, pero yo ese dinero sé que lo voy a contar en ese momento y lo voy a disponer, ¿eh? Para poder utilizar y hacer frente a un compromiso. Entonces, digamos, si bien no es un efectivo, puede llegar a ser considerado como un equivalente de efectivo. O sea, es una inversión de corto plazo que por ahí la puedo llegar, si se dan determinadas condiciones que ahora vamos a ver, van a ser va a ser una inversión que la voy a considerar como un equivalente de efectivo. O sea, no va a ser el efectivo por excelencia porque todavía no lo tengo disponible. No puedo disponerlo hoy mismo o mañana o así, no lo puedo disponer ya. Lo puedo disponer cuando vence el plazo. O sea, cuando vence el plazo y entonces ahí sí digo, bueno, tengo este dinero para poder utilizarlo. Mientras tanto no lo dispongo. Pero puede llegar a ser considerado como un equivalente de efectivo si se dan algunas condiciones que ahora vamos a ver. Hasta acá, o sea, cualquier duda que tengan me van diciendo. Yo sigo y ustedes me preguntan si tienen dudas. Bien, sí.
La moneda extranjera también es un disponible, o sea, la moneda extranjera la moneda extranjera en definitiva yo puedo usarla para pagar, puedo pagar con moneda extranjera, este, puedo utilizar, puedo cambiarla, pasarla a pesos, qué sé yo. De hecho, que yo puedo tener una cuenta, o sea, una cuenta en dólares y tengo la cuenta ahí, lo paso a pesos y pago, o pago en dólares, qué sé yo, puedo utilizar. O sea, tranquilamente lo puedo tomar. Voy a tener el ingrediente de que hay un tipo de cambio, de que hay una diferencia de cambio, pero eso formará parte de lo que son el tema de resultados. Pero son, digamos, es dinero que yo estoy disponiendo. O sea, una cuenta corriente vale tanto si la tengo en peso como si la tengo en dólares. Una caja de ahorro lo mismo. Bueno, pero eso ahora después vamos a ver, porque depende qué cheques van a ser efectivos y qué cheques no. O sea, ahí ahora eso es una cosita que vamos a aclarar ahora. Porque ahí vamos a tener que ver un par de cositas. Bueno, entonces, acá aclaro esto, digo, una inversión solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando, o sea, acá dijimos que estas inversiones que tenemos acá las podíamos llegar a considerar eran activos que se mantienen con el fin de cumplir compromisos de corto plazo más que con fines de inversión, otros propósitos. Bueno, fenómeno. Pero entonces yo les dije que había algunas condiciones para que sean considerados equivalentes de efectivo. Entonces, bueno, ¿cuándo se pueden considerar como equivalentes de efectivo? Y bueno, cuando tenga un plazo corto de vencimiento. Por ejemplo, 3 meses o menos desde su fecha de adquisición. En el ejemplo que yo les daba del plazo fijo, si yo tengo un plazo fijo a 90 días, lo voy a considerar como equivalente de efectivo. O sea, lo considero como que es efectivo. Le doy el mismo tratamiento que al efecto. O sea, a los efectos, siempre estoy hablando a los efectos del estado de flujo de efectivo. O sea, sigue siendo una inversión de corto plazo, pese a que esté clasificada como inversión, a los efectos del estado de flujo de efectivo lo voy a considerar como un equivalente de efectivo. Es decir, lo voy a mirar de la misma manera que estoy mirando al efectivo. Pero tiene que ser de un plazo que no supere esos 3 meses. En ese caso, se estableció un plazo así corto para decir, bueno, este es el plazo que le vamos a dar para que lo podamos considerar como un equivalente de efectivo. Bueno, entonces, esta es una condición que tenemos acá. Bien. Vos me preguntabas el tema de los cheques. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo en la caja cheques? Yo puedo tener distintos tipos de cheques. O sea, yo puedo tener cheques que son que estén a fecha, o sea, que yo los pueda, son cheques del día, o sea, que puedo presentarlos ya o presentarme a cobrarlos o depositarlos en el banco, porque ya tienen fecha, o cheques que son cheques diferidos. Yo tengo un cheque para dentro de, qué sé yo, para el 15 de agosto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un cheque del día, un cheque de hoy, un cheque que yo hoy lo puedo presentar en el banco, ya sea lo puedo ir a cobrar o lo puedo depositar. Entonces, en ese caso, lo voy a considerar como lo voy a considerar como efectivo o como equivalente de efectivo. Porque si bien todavía no tengo el efectivo o no está acreditado en la cuenta, el cheque ya está en condiciones de ser depositado. Entonces, en ese caso, yo lo voy a considerar como un cheque, al ser un cheque corriente, yo ya lo considero como efectivo o equivalente de efectivo. Si el cheque fuera un cheque postdatado, o sea, un cheque, no, perdón, postdatado, un cheque diferido, o sea, un cheque que sea, por ejemplo, tengo un cheque acá en cartera, pero diferido para el 15 de agosto, yo mientras tanto no lo puedo contar como efectivo. ¿Por qué? Porque ese cheque, en definitiva, todavía yo no lo tengo en condiciones de presentarme a cobrarlo o de depositarlo en el banco. Entonces, ese cheque no se va a considerar efectivo. Y no importa el plazo que tenga. Porque si yo tuviese que clasificar ese cheque dentro
de mi estado de situación patrimonial, ¿dónde lo estaría ubicando? ¿Dónde lo ubicaría yo? Dentro de esos cheques que tengo para diferidos para depositar en algún momento o para cobrar en algún momento. ¿Dónde los estaría ubicando en mi estado de situación patrimonial? Lo estaríamos ubicando dentro, ¿cómo? Bueno, sí, puede ser otros créditos, puede ser, depende si provino de ahí, o si, por ejemplo, qué sé yo, es un cheque que me entregó un cliente, formará parte de las cuentas por cobrar. O sea, lo sigo clasificando. Sí, está bien, en otros activos a cobrar también puede ser que, o sea, porque puede ser un cheque que me dio un cliente o un cheque que me dio otra persona que no es un cliente, por otro motivo. Pero, digamos, va a estar clasificado siempre dentro de lo que sería de dónde se originó ese cheque. O sea, si es una cuenta a cobrar a clientes, bueno, formará parte de la cuenta a cobrar a clientes todavía hasta tanto ese cheque no esté en condiciones de ser cobrado o depositado. ¿Por qué? Porque mientras tanto es como lo estoy tomando como una promesa de pago del cliente. Entonces lo sigo sumando a las cuentas por cobrar. Cuando lo tengo que clasificar dentro del activo, lo voy a seguir clasificando dentro de las cuentas por cobrar. ¿Eh? No lo voy a poner como un valor a depositar dentro de lo que es caja y banco, por ejemplo. Pese a que a lo mejor yo contablemente lo esté manejando ahí, al momento de elaborar la presentación de los estados contables, fíjense ustedes cuando repasen ahí las normas contables por las resoluciones 8 y 9, van a ver que todas las cuentas por cobrar van a incluir también aquellos cheques que son diferidos y que van a estar están al cobro, digamos. O sea que todavía no los pude, no están en fecha para ser presentados al cobro. O sea, en ese caso, todavía los voy a estar clasificando como cuentas por cobrar, por ejemplo, en ese caso. Entonces, ahí lo voy a estar poniendo de esa manera. Bien. Eh, Entonces esto queda entendido. Del mismo modo, por ejemplo, si yo tuviera un documento a cobrar, que es lo mismo, porque en definitiva el documento a cobrar, que puede ser un pagaré, también juega un poco, es una promesa de pago escrita, pero en definitiva, por más que sea a lo mejor a 30 días, es una promesa de pago. No lo puedo considerar como efectivo porque no tengo el dinero que yo en una inversión un plazo fijo, yo el dinero lo tengo, no es que no lo tengo, era mío, yo simplemente lo coloqué en el banco y lo voy a retirar dentro de un plazo, pero el dinero estaba ahí, o sea, no es que no lo tengo. En el otro caso tengo una promesa de pago, o sea, no lo estoy poniendo como algo que, ¿eh? No sé. ¿Mm? Bien. Eh, bueno, vamos a ver entonces esta primera parte. Entonces acá nosotros dijimos que íbamos a ver qué efectivo teníamos al inicio y qué efectivo al cierre. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, al inicio del ejercicio ver cuáles son qué tenemos de efectivo, qué tenemos de depósito a la vista, qué tenemos de estas inversiones que podemos considerar equivalente de efectivo. Sumamos todo esto y decimos, este es el efectivo que teníamos al inicio. Hacemos lo mismo al cierre y determinamos cuál es la variación, si hay aumento o si hay disminución de efectivo. Eso es lo que haríamos, digamos, en los distintos momentos, ¿no es cierto? O sea, nosotros veríamos en cada punto, en cada momento, qué efectivo teníamos. Ahora, ¿de dónde sacamos estos datos? ¿De dónde sacamos el efectivo que teníamos al inicio y el efectivo que teníamos al cierre? Bueno, lo tenemos en el estado de situación patrimonial. O sea, si nosotros vamos al estado de situación patrimonial, ustedes van a ver que teníamos un estado de situación patrimonial
Y lo teníamos incluso comparativo con el ejercicio anterior. Así como lo tenemos acá comparativo, el estado de situación patrimonial también lo teníamos comparativo con el ejercicio anterior. O sea, por ejemplo, el activo, a ver acá, por ejemplo, les muestro. Activo, por ejemplo, caja y banco, inversiones temporarias. Bueno, acá tenemos. Si nosotros después acá tenemos alguna nota donde nos explica qué había en caja y banco, qué había en inversiones temporarias, y podemos determinar cuáles son cuál era el valor que teníamos, fíjense, tenemos los valores actuales y los valores anteriores, o sea que sacamos cuánto había en un ejercicio y cuánto había en el otro. Y en definitiva podemos establecer cuál es la diferencia, o sea, del estado de situación patrimonial nosotros podemos tener cuál era el efectivo al inicio y cuál era el efectivo al cierre, siempre teniendo en cuenta estas premisas. O sea, ¿qué consideramos como efectivo y como equivalente de efectivo? O sea, considerando esto, determinamos cuál es el efectivo al inicio y cuál es el efectivo al cierre. Y entonces ahí nos paramos acá y decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay? Y eso es lo que, digamos, tenemos como aumento o disminución de efectivo. ¿Qué es este aumento o disminución de efectivo? Que vuelvo acá al primer estado de flujo efectivo que mostré. ¿Qué es este aumento o disminución de efectivo? Bueno, me está mostrando una variación en todo un periodo. O sea, que si yo miro lo que había al inicio y lo que había al cierre, en el medio se dieron un montón de operaciones. O sea, fíjense, por ejemplo, hubo ventas y me cobré un montón de ventas. Pagué sueldo, por ejemplo, y bueno, pagué sueldo todos los meses. O sea, cobré ventas todos los meses, pagué sueldo todos los meses, pagué cargas sociales todos los meses, le pagué a los proveedores todos los meses, pagué gastos todos los meses, pagué impuestos todos los meses. O sea, compré bienes de uso, los pagué y fui haciendo pagos, algunos pagos, otros. Bueno, todo ese movimiento de efectivo es como que yo tuve un lote de efectivo que fue modificándose todo el tiempo. Entonces, al principio había una cantidad de efectivo y equivalente de efectivo y al cierre había otra cantidad. Entonces hay una variación. Pero esa variación se dio producto de todos los movimientos que se fueron dando durante el ejercicio. O sea, que provocaron aumentos y disminuciones de efectivo. Por eso es que nosotros acá clasificamos esas variaciones en distintas actividades que se fueron dando durante el ejercicio y que provocaron las modificaciones de efectivo. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, el Estado las divide en tres. Dice actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Es decir, son distintas actividades que originaron o que dieron fruto a movimientos de efectivo, o sea que movieron efectivo. Bueno, vamos a analizar primero o sea, acá en este segundo cuerpo lo que estamos haciendo es analizar este número que acá sacamos en forma global. Dijimos cuánto había al inicio, cuánto hay al cierre, cuál es la variación. Bueno, esta variación, ¿de qué se produjo? Y de todos estos movimientos que tenemos acá, que surgen de estas tres actividades. Entonces, vamos a empezar primero por lo que son las actividades operativas. O sea, este número que está acá es el mismo que este. Lo que acá estamos haciendo es abrir este número y descomponerlo, cuáles fueron todas las variaciones que se dieron por actividades operativas, cuáles fueron todas las variaciones de efectivo que se dieron por actividades de inversión y cuáles son las que se dieron por actividades de financiación. Pero todas esas variaciones, lo que estamos viendo, pueden ser aumentos o disminuciones, no necesariamente son aumentos. En algunos casos serán aumentos y en otros casos serán disminuciones. Bien. Vamos a analizar la primera actividad, las actividades operativas. Actividades operativas. Bueno, dentro de las actividades operativas, fíjense, tenemos todas estas actividades operativas, remarco esto antes de empezar, tienen mucha relación, en muchos casos, con algunos de los conceptos que tenemos en el estado de resultados. Nada más que en el estado de resultados lo habíamos enfocado siempre por lo devengado y acá estamos hablando siempre de lo percibido. Por ejemplo, en el estado de resultados nosotros tenemos ventas devengadas. O sea, yo hice
hice una venta, hice la factura, sumo todas las ventas del ejercicio y digo acá tengo todas las ventas del ejercicio. Entonces en el estado de resultados reflejo las ventas del ejercicio. Reflejo las ventas del ejercicio. En el estado de flujo de efectivo hago otra cosa. Digo, no reflejo las ventas del ejercicio, sino que lo que voy a reflejar son las ventas que se cobraron en el ejercicio. O, como dice acá, los cobros por ventas de bienes y servicios, pero solamente lo que se cobró. O sea, solamente acá lo que está cobrado. Solamente lo que está cobrado por ventas de bienes y servicios. Es decir, que cuando ustedes, por ejemplo, están en el estado de resultados, lo que están mirando son las ventas que se realizaron. Mientras que acá lo que ustedes están mirando son las ventas que se cobraron. Por ejemplo, si yo en este ejercicio cobré una venta que hice el año pasado y que el ejercicio anterior y que no la cobré, porque no me pagaron y me la pagaron, qué sé yo, un año después, bueno, formarán como venta de vengada, formaron parte del estado de resultado del ejercicio anterior, pero como en el estado de flujo de efectivo me van a impactar recién en este ejercicio que es cuando se cobraron. Entonces, en un estado en el estado de resultado me van a figurar en el ejercicio anterior, mientras que en el estado de flujo de efectivo me van a figurar en este ejercicio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se cobraron en este ejercicio. O sea, el movimiento de efectivo se dio en este ejercicio. O sea, en un estado estoy mirando el devengamiento y en otro estado estoy mirando el movimiento de efectivo. O sea, las convertí a percibido. Lo mismo me pasa con los pagos a proveedores. Es decir, yo le compro a los proveedores mercadería, por ejemplo, y después la vendo. Ahora bien, cuando yo vendo la mercadería, así como tengo la venta, también reflejo el costo de la mercadería vendida. Y digo, esta mercadería que vendí en 100 pesos, yo la compré en 80 y gané 20. Entonces hago toda la registración, digo la venta por un lado, el costo por el otro y reflejo el resultado bruto de la venta. Entonces digo, bueno, acá tengo la venta, acá registro el costo y acá tengo el resultado. Mientras que en el estado de flujo de efectivo solamente me va a impactar ese costo la venta, ya dijimos, la venta me va a impactar cuando cobre la venta. ¿Y el costo cuándo? Y el costo no me va a impactar, salvo lo que me va a impactar ahí es el pago que le hice al proveedor por la compra de la mercadería. O sea, así como la venta me va a impactar cuando la cobré, el costo acá, lo que me va a impactar es cuando yo le pagué a mi proveedor la mercadería. O sea, si yo al proveedor le pagué la mercadería a los 90 días, bueno, pero la vendí, apenas la compré, bueno, en el costo de mercadería vendida del estado de resultado me va a impactar en el momento que yo hice la venta. Mientras que en el estado de flujo de efectivo lo que me va a impactar es cuando le pagué al proveedor esa mercadería, en el periodo que se la pagué. Entonces yo lo que voy a estar mirando acá es el movimiento de efectivo. Es como si yo me sentara en la caja y lo único que yo veo pasar es el dinero que entra y el dinero que sale. O sea, no veo otra cosa. Yo no veo la venta cuando se hizo. A mí lo que me interesa es cuando me la pagan. Yo no veo la compra que se hizo y si esa mercadería se vendió y cuándo generó el resultado económico. Yo lo que veo es cuándo le tengo que pagar a mi proveedor. Entonces yo cuando le pago al proveedor para mí es en ese momento en que salió el dinero. Y yo lo que estoy mirando ahí en este estado es eso. O sea, cuándo me ingresó dinero, cuándo salió dinero. Pagos al personal y cargas sociales, o sea, los sueldos. Ustedes fíjense, los sueldos generalmente o sea, los sueldos, bueno, son mensuales, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos liquidás los sueldos, ¿qué haces? Liquidás los sueldos mensualmente. Entonces, al final de cada mes, liquidás los sueldos del mes. Liquidás los sueldos, liquidás las cargas sociales y haces el devengamiento. O sea, registrás los sueldos como sueldo del mes tal. Entonces, yo estoy en mayo. Bueno, registro el 31 de mayo el devengamiento de los sueldos del mes de mayo. Y registré los sueldos del mes de mayo. Ahora, ¿qué pasa? En el estado de flujo de efectivo, yo los sueldos los voy a reflejar cuando los pago.
O sea, si por ejemplo yo pago el cuarto día hábil del mes siguiente, o sea, por ejemplo, qué sé yo, los sueldos de mayo los pagué el día 4 de junio, bueno, perfecto. El 4 de junio, o sea, en junio me va a impactar en el estado de flujo efectivo. No en mayo, en junio. ¿Por qué? Porque lo pagué en junio. Lo mismo con las cargas sociales. ¿Mm? O sea, hice el devengamiento de las cargas sociales de mayo al 31 de mayo. Es decir, bueno, cerré el mes, hice el devengamiento de las cargas sociales. Ahora bien, ¿cuándo me impactan a mí en el estado de flujo efectivo? Bueno, cuando las pago. ¿Cuándo vencen? El 13 de junio. Bueno, el 13 de junio, entonces me van a impactar en el mes de junio. Cuando las pago. Si en junio no las pagué porque no tenía la plata y las pagué en julio, bueno, me van a impactar en julio. O sea, me van a impactar en el mes que la pagué. Y si no tenía la plata toda junta y no la podía pagar y tuve que hacer por una parte un plan de pago con la FIP, bueno, y en 6 cuotas, bueno, o en 3 cuotas, bueno, me va a impactar cada mes que pago la cuota. O sea, voy a tener, y tengo 3 cuotas, bueno, me va a impactar en cada mes, en el mes que caiga cada cuota, me va a impactar un pedacito en cada mes, en el estado de flujo efectivo. No necesariamente, o sea, no me va a impactar de la misma manera que en el estado de resultados. O sea, me va a impactar por en el momento en que yo hice el movimiento de efectivo. Bueno, lo mismo cualquier otro impuesto, por ejemplo, que pague, también me va a impactar cuando yo pago. Los pagos de intereses, lo mismo. Eh, pago de impuesto a las ganancias, etcétera. Por ejemplo, hay otros cobros o pagos que puedo hacer que, así como acá tengo pago de intereses, puedo tener cobros de intereses. Y fíjense, acá hay una particularidad también, que son, por ejemplo, el cobro de dividendos. ¿Qué es el cobro de dividendos? Bueno, el cobro de dividendos es los cobros que reciben los accionistas de una empresa cuando hay una distribución de utilidades. Los dividendos es producto de las utilidades de la empresa. O sea, la empresa tiene utilidades y dice, bueno, en un determinado momento hacen la asamblea y deciden distribuirse, los socios, los accionistas, deciden distribuirse utilidades. Bueno, ese cobro de dividendos, o sea, puede ser que yo, como empresa, participe en otra y tenga cobro de dividendos. Bueno, ese cobro de dividendos lo puedo encuadrar dentro de estas actividades operativas, porque por ahí lo puedo establecer así, la resolución me lo permite, pero también podría clasificarlo dentro de actividades de inversión. ¿Por qué? Bueno, porque yo a lo mejor la participación en otra empresa es una inversión que yo hice en otra empresa. Es una inversión, las participaciones en otras empresas son inversiones. Y si son inversiones, podría clasificarlo como, en lugar de como un cobro de dividendo, como ingreso por actividad operativa, lo podría encuadrar dentro de las actividades de inversión que yo acá tenía. ¿Se acuerdan que dividimos en operativas de inversión o de financiación? Entonces podría poner acá el cobro de dividendos. Bueno, y lo mismo me podría pasar, ¿por qué? Porque el cobro de dividendos es la retribución que tiene el accionista por participar en una empresa. Acuérdense que la financiación de la empresa es la financiación propia y de terceros. La financiación propia era el patrimonio neto y el pasivo era la financiación de terceros. Si yo pido préstamo a un banco, el banco me cobra intereses. Si el accionista pone plata en una empresa, no cobra intereses. Pero si la empresa gana plata, puede distribuirse utilidades. Pueden llegar a tener distribución de utilidades. Entonces, digamos, la retribución del accionista por haber puesto dinero en una empresa, precisamente son esos dividendos, de lo que espera recibir si la empresa gana plata. Pues si no estamos poniendo plata en una empresa para nada. O sea, ¿por qué ponemos plata en una empresa? Porque esperamos recibir utilidades de esa empresa. O sea, esa es la retribución que tendríamos que obtener por esa inversión incluso de riesgo, porque la empresa puede ganar, puede perder, no es, en algunos casos es menos segura que otras inversiones, porque, digamos, depende de cómo se desarrolla la actividad. Por ahí una empresa le va mal y pierde plata, y entonces yo puse plata en esa empresa y terminé perdiendo, porque incluso hasta a lo mejor perdí capital. Entonces puede suceder eso. En ese caso, habría que ver cómo queda esta situación. Bien.
Entonces, esto, digamos, sería todos los conceptos que tengo en actividad operativa. Y el otro caso también es el pago de dividendos, que sería al revés. Es decir, si nosotros, como la empresa, le paga dividendos a los accionistas. Entonces, si le paga dividendos a los accionistas, por eso dice, podría hacer clasificarse en lugar de en actividad operativa, se podría poner también esto dentro de las actividades de financiación. ¿Por qué? Porque, acuérdense, los accionistas nos están financiando a la empresa. Están financiando a la empresa, son financiación propia. Entonces la retribución de esa financiación propia son los dividendos que se paguen. Entonces, bueno, esos dividendos que paguemos los podemos clasificar dentro de actividades de financiación. A mí me gustan más estas dos. En lugar de ponerlos acá en actividad operativa, tanto el cobro de dividendo como el pago de dividendo, me gusta más ponerlos en actividades de inversión uno y en actividades de financiación el otro. Me parece que es más prolijo. O sea, yo si tengo que elegir, elijo esta alternativa. Pero también tengo esta oportunidad. O sea, lo puedo hacer de las dos maneras. La resolución lo admite de las dos maneras. O sea, permite hacerlo de las dos maneras porque, digamos, también podría ser que si es algo habitual, decir, bueno, forma parte de lo que sería una actividad operativa. Entonces, bueno, lo puede englobar ahí también. Porque aparte es normal que se haga así. Bien, vamos a pasar a la segunda actividad, que serían actividades de inversión. Bueno, ¿qué es lo que consideramos inversiones? Bueno, acá no solamente estamos hablando de inversiones de tipo financiero, sino que estamos hablando de inversiones, por ejemplo, como, por ejemplo, la compra de un bien de uso. O sea, por ejemplo, si nosotros compramos un bien de uso, estamos haciendo una inversión en activo fijo. O sea, estamos comprando una máquina. Lo que estamos haciendo es invertir en un activo fijo que va a quedar incorporado en el activo fijo de la empresa y con el tiempo producirá utilidades a través de los bienes que se puedan fabricar o de la prestación del servicio que brinde ese bien, le permitirá a la empresa ganar algún dinero que, digamos, es la finalidad de ese bien de uso, es decir, proporcionarle a la empresa el medio como para que pueda obtener algún tipo de rentabilidad de alguna manera. Bueno, eso, digamos, es producto de esta actividad de inversión. Entonces, bueno, estas actividades de inversión son aquellas que realiza la empresa, por ejemplo, como, ya les digo, la compra de un bien de uso. También están las inversiones financieras, porque también puede estar la inversión que sea un plazo fijo. Nosotros dijimos que a un plazo fijo menos de 90 días o hasta 90 días podía ser considerado como equivalente de efectivo, pero si fuera mayor el plazo, podríamos considerarlo como una actividad de inversión. Después puede haber otro tipo de inversión en acciones, inversiones en títulos, en cualquier otro tipo de inversión financiera, también podría ser considerado inversión, siempre y cuando superen, ¿no es cierto?, ese plazo de tiempo. Por ejemplo, así como yo hago pagos por la compra de bienes de uso, también puedo cobrar por la venta de algún bien de uso. Entonces, en ese caso también lo englobo dentro de una actividad de inversión. En este caso, si estoy vendiendo un bien de uso, estoy desinvirtiendo, digamos, estoy deshaciéndome de una inversión. Pero bueno, de algo que fue una inversión en un momento. Lo mismo, qué sé yo, pues una propiedad, un terreno, un predio, no sé, que yo lo tengo comprado como inversión y bueno, en el momento que yo lo compro, efectúo un pago por esa inversión. O sea, en el momento que lo compro, mejor dicho, lo puedo comprar y no pagar en el momento, bueno, en cuyo caso no va a figurar acá. Ahora, en el momento que lo pago, me va a impactar en el estado de flujo de efectivo porque hay un movimiento de efectivo. Es decir, los movimientos, acuérdense que acá siempre estamos enfocando movimientos de efectivo. Movimientos de efectivo. Bien. Finalmente hablemos de las actividades de financiación. Son los otros conceptos, las otras actividades, la otra causa de variaciones del efectivo. Por ejemplo, puede ser que cobremos por la emisión de obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Es como que la empresa solicita un préstamo, digamos,
a personas que inviertan en la empresa y que de alguna manera hacen una inversión en esa empresa, ponen un dinero, la empresa recibe ese dinero y al cabo de un tiempo pagará esas obligaciones, mientras tanto van supeditadas a la actividad de la empresa. Es decir, alguien invierte ahí, ¿por qué? Porque la empresa le ofrece una posibilidad de invertir un dinero en la empresa y de obtener alguna rentabilidad en algún momento por ese dinero que colocaron. Entonces, bueno, y la empresa obviamente tendrá que devolver eso en algún momento, tendrá que rescatar esas obligaciones y hacerse de nuevo, o sea, así como en el momento que las emite, ese documento recibe dinero, después lo tiene que rescatar y bueno, y en ese caso tendrá que devolver ese dinero. Mientras tanto, con algún producido, con alguna ventaja para el que, digamos, aportó ese dinero que recibe un dinero adicional como retribución por esa colocación que hizo. Bueno, estos digamos, son herramientas que se utilizan a veces para obtener dinero cuando una empresa necesita hacerse de capital. Bueno, en ese caso, digamos, cuando hace la emisión de obligaciones negociables está recibiendo un dinero. Después cuando la tiene que devolver, ya en ese caso, ya ahí hay una salida de dinero. Es como una especie de préstamo, en definitiva. Bueno, del mismo modo, bueno, puede ser un préstamo, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, recibo un préstamo, puede ser que acá tengo el pago de un préstamo, puede ser el ingreso por un préstamo, o sea, es una financiación de tercero. Acá me faltó agregar, bueno, lo tomé de la resolución, pero acá también, si hay un cobro de un préstamo, sería un ingreso por un préstamo, sería lo mismo que el caso de la obligación negociable, o sea, un dinero que me ingresa o sea, acá hay ejemplo, acá esta línea de puntos es que quiere decir que hay otras cosas más que puede haber. O sea, así como yo pago un préstamo, también para poder pagarlo en algún momento lo tomé ese préstamo. Entonces, cuando tomé el préstamo, me ingresó, hay un cobro, hay una actividad de financiación, pero es un cobro por el préstamo que recibí. Y después cuando lo pago ese préstamo. Y si tengo que pagar intereses del préstamo, bueno, también será un pago por actividad de financiación. O sea, son movimientos de dinero. Si el dinero, ¿por qué entró? Y entró porque le pedí un préstamo al banco. Y después, ¿por qué salió? Y después fue saliendo porque yo fui pagando las cuotas del préstamo. Entonces, bueno, hay movimientos de efectivo positivos y negativos. ¿Por qué? Porque entró dinero por un lado y después salió cuando fui pagando. Lo mismo ocurre acá con aportes, por ejemplo, de efectivo de los propietarios, que si los propietarios hacen aporte en efectivo, por ejemplo, hacen un aporte de capital o un aporte irrevocable, que estuvimos viendo en la clase anterior, o sea, hacen un aporte de dinero a la empresa, ese dinero forma parte de un dinero que ingresa, o sea, un aporte sería financiación propia, ingresa al patrimonio neto. Entonces, esa financiación propia, digamos, es un dinero que ingresa a la empresa y ese dinero, digamos, va a impactar en lo que teníamos de efectivo al momento de cierre. Bueno, entonces, claro, parte de ese efectivo que se formó al cierre participó este dinero que aportaron los propietarios. Ese dinero se utilizó en otra cosa. Bueno, así como entró por un lado, después se puede haber utilizado en otra de las actividades. Y bueno, pero en definitiva, entró y salió, pero entró por una actividad, salió por la otra y al final quedó algo o no quedó, no sé. Eso después se ve, digamos, en los cálculos que vamos haciendo. Pero acá lo que estamos haciendo es justificar los movimientos de efectivo porque se dieron. En este caso puede ser porque hubo un aporte de los propietarios, también puede ser porque hubo, como en este caso habíamos dicho acá, un pago de dividendos. También lo podíamos, acá decíamos, lo podíamos ubicar en actividad de financiación. Bueno, esos pagos de dividendos lo podíamos también ubicar acá como pago por actividad de financiación. Y en definitiva, cuando armamos todo esto, decimos, bueno, por un lado tenemos todo, o sea, la variación del efectivo. Y esa variación, ¿cómo la justificamos? Y porque esta variación que se dio de efectivo entró parte porque
por las actividades operativas, o sea, cobro de venta de bienes y servicios, pago a proveedores, pago al personal, pago de otros impuestos, pago de intereses, pago de impuestos a la ganancia, cobro de dividendos, pago de dividendos, cobro de intereses, pago de intereses. O sea, todos los movimientos que se fueron generando acá por actividades de tipo operativo. Además, después va a haber movimientos positivos y negativos por actividades de inversión. Bueno, muy bien. Pongo mis actividades de inversión. Cobro por venta de bienes de uso, cobro por venta de propiedad de inversión, pago por compra de bienes de uso, pago por compra por propiedad de inversión, pago por compra de la compañía. Bueno, o sea, pagos que cobros y pagos que voy haciendo, pero por actividades que son de inversión. Y finalmente, también cobros y pagos por actividades de financiación. Finalmente, cuando llego acá al final me encuentro con que tengo un aumento o disminución neta de efectivo, que es la misma que estoy mostrando acá. Lo que pasa es que acá estoy mostrando cómo se formó este número que está acá, esta diferencia del principio al cierre, cómo se formó. Se formó por todos estos elementos que estoy mostrando acá. Es como si mirara una gran caja y ahí estoy mirando todas las variaciones que tuvimos. Entonces, llegamos al final, bueno, y dijimos o sea, ahí recorrimos un poquito todas las actividades. Este es un poquito lo que estaría mostrando este estado de flujo de efectivo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que les pueda haber quedado? Algo que quieran aclarar, me dicen. Por ahí si está muy fresquito todo, y después te queda alguna duda, también me pueden plantear la clase que viene si les quedó alguna duda. Y si no, me dicen. ¿Está claro? Ajá. O sea, se entendió bien entonces el concepto, lo que yo quise explicar o sea, hay una variación de efectivo y yo explicamos con esto las causas de esa variación. Es decir, que el dinero, por qué motivos entró y cuánto, y por qué motivos salió y cuánto. Distribuido, dividido en distintas causas, pero en distintas actividades. Pero bueno, pero eso es lo que estaríamos reflejando. Eso me dicen entonces que se entendió bien el concepto. Sí. No, mira, después hay mecanismos para hacerlo. Claro, después vos tenés mecanismos, esto después tenés mecanismos para poder hacerlo eh, más globalmente. O sea, después cuando lo tenés que armar, esto lo podés hacer globalmente. Por ejemplo, si vos querés decir, bueno, yo las ventas, los cobros de ventas por bienes y servicios, cómo fueron las ventas cobradas? Y bueno, yo digo, bueno, ¿cuánto tenía al cobrar yo al inicio en las cuentas por cobrar? ¿Cuánto vendí en todo el ejercicio? ¿Y cuánto me quedó a cobrar al cierre? Entonces digo, lo que tenía a cobrar al inicio, más lo que vendí en todo el ejercicio. O sea, ¿cómo se alimenta la cuenta a cobrar? Por las ventas que voy haciendo. Entonces digo, bueno, si yo tengo la cuenta a cobrar al inicio, se alimentó por todas las ventas del ejercicio, le sumo todas las ventas del ejercicio y le resto al cierre lo que no cobré, me queda lo que cobré. Entonces, en una sola cuentita global así, yo ya hice, digamos, pude poner este número, cobro por venta de bienes y servicios. ¿Me explico? ¿Mm? O sea que ahí, digamos, haces un cálculo muy rápido, muy global de eso. ¿Mm? Entonces, es una forma, o sea, acá esta parte del estado de flujo de efectivo se va resolviendo también yendo de la mano con los datos que vamos teniendo en el estado de situación patrimonial y con los distintos movimientos que tenemos. O sea, no necesariamente tenemos que ir así, porque si no tendríamos que estar haciendo una registración de toda la parte financiera por un lado y toda la parte económica por el otro. Pero no, hay un mecanismo con el cual se puede armar el estado de flujo efectivo globalmente y llegar a brindar la información financiera. Sí, ¿qué más? Bueno.
Bueno, bueno. Bueno, si quedó bien entendido esto, entonces eh, nos vemos entonces el lunes. Acuérdense de todo lo que hablamos, vayan viéndolo eso. Y bueno, y cualquier duda me van diciendo y yo a medida que vaya teniendo algún avance más, también les voy a ir comentando para que estemos bien a tono para el examen. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Bueno, buenas noches a todos.